Bueno, pues hola a todos los amigos del Instituto Cervantes de Albuquerque y también de Cine Magnífico, el Festival de Cine Latino que organiza desde hace 9 años el Instituto Cervantes aquí. No estamos ninguna de las dos personas que vamos a participar en este encuentro online físicamente en el Instituto Cervantes. Por razones relacionadas con la pandemia y con el COVID, pues estamos cada una en nuestras casas. Pero bueno, me acompaña Adriana Ronquillo, que es una realizadora mexicana y una vieja conocida ya del festival. El año pasado muchos la descubrieron en Cine Magnífico a través de un cortometraje que se titula La Llorona y que tuvimos, por razones también relacionadas con el COVID, que ya nos acompaña desde hace año y medio, pues tuvimos que hacer todas las proyecciones online. Y este año, aunque hubiéramos querido con todo nuestro corazón que hubiera podido venir a Albuquerque a presentar más trabajos y este cortometraje también que va a estar, pues otra vez la normativa COVID pues nos lo ha puesto difícil. Sin embargo, vamos a tener la presencia de Adriana de muchas maneras, porque vamos a tener este encuentro online para hablar de animación y de medio ambiente, que son, pues digamos que sus dos pilares en su carrera, y vamos a hacer diversas proyecciones. Cuando este encuentro online se emita, la proyección de niños para niños ya se habrá realizado de uno de sus cortometrajes Ticho. Y vamos a tener, por un lado, la proyección de 3 de sus piezas, que son La Llorona, Mujer Espíritu y Ticho online. Se podrán ver desde el viernes 22 de octubre a partir de me estoy mirando aquí, a partir de las 4 de la tarde y durante los 3 días que dure el festival, o sea, hasta el lunes 25 se podrán ver online. Habrá que entrar en la página del festival, cinemagnifico.com, y registrarse para poder verlos. Y además, también estos 3 cortometrajes sí que se van a proyectar presencialmente en la sede que tiene en la extensión del Instituto Cervantes Albuquerque en El Paso, que se acaba de inaugurar en el mes de junio, el pasado mes de junio, y allí se proyectarán el 5 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, y nuestra sede del Cervantes allí está en las instalaciones de la Southwest University. O sea que, bueno, hay muchas maneras diferentes de ver el trabajo de Adriana, y hoy además ella nos va a analizar en profundidad y nos va a contar más cosas, ¿no? de su trabajo, que es muy interesante porque además es una mezcolanza, ¿no? Luego profundizaremos más, una mezcolanza de animación, imagen real, muchos formatos también de animación, hay dibujo, hay stop motion, hay muchas cosas, y luego además todo tiene mucha profundidad, no es un dibujo bonito porque sí, sino que tiene mucho contenido y mucha chicha, ¿no? Como decimos. Y bueno, pues aunque, bueno, pues me gustaría dar unas pinceladas de tu biografía, aunque luego tú nos contarás más. Eres de Chihuahua, eres artista multidisciplinar, te doctoraste en artes visuales en la Universidad Autónoma de México, corrígeme si me equivoco en algo. Ampliaste estudios en Alemania, en Holanda, también en la Escuela Nacional de Bellas Artes en México. Has realizado varios cortometrajes y además colaboras pues, en televisión, en cine. Y además das charlas muy interesantes, aparte de los cortometrajes que vamos a ver en el festival, ¿tienes alguno más, verdad? ¿Algún trabajo más de animación? Has participado y has tenido reconocimientos en diversos festivales, entre ellos el Festival de Cannes. Y, por ejemplo, tienes un premio Ojo Latinoamericano en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Bolivia. Y luego lo que decía, que eres conferenciante y, bueno, pues habitualmente participas en conferencias en espacios como el Museo Tamayo de México o la Cineteca Nacional. O sea que no paras, Adriana. Llevo media hora hablando. No paras. Y bueno, pues ya he hecho una breve presentación, no sé si quieres añadir algo más. Y
me gustaría que empezáramos desde el principio, ¿no? Tú cuentas en tu biografía que eres una apasionada del dibujo desde pequeña, pero me imagino que hay un momento en el que los cuadernos, el papel o eso, los rotuladores, las pinturas, pasan ya al ordenador, a la tableta gráfica. ¿Cómo decides que tus derroteros tienen que ir por el mundo de la animación? Bueno, Nani, primero, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en el Cine Magnífico y también gracias por todo el apoyo al Instituto Albuquerque, al Instituto Cervantes allá en Albuquerque y también pues a este festival que la verdad, como dices, ya tenemos un tiempecito conociéndonos y me gusta mucho, como el trato también, lo que llamamos la dignidad hacia el artista, ¿no? Que me parece muy importante. También de todo lo que comentas, suena mucho, la verdad es que sí, yo pienso que una de las características de los animadores es que somos personas muy inquietas, que necesitamos estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces por eso suena luego mi biografía como llena de cuestiones por aquí y por allá, y nada más un detallito, que apenas estoy cursando el doctorado en artes de la UNAM, y justamente te quería comentar que estas charlas y todo el contenido del festival también hice una vinculación por ahí con la UNAM para que estén enterados también de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es como parte de nuestras investigaciones para desarrollar también la teoría, ¿no? Del arte latinoamericano. Me parece importante también esta como relacionar, ¿no? Porque la UNAM, que es donde estoy realizando el doctorado, es la universidad pública en México y es para muchos de nosotros, como mencionas ahorita, como al inicio de mi biografía, pues es la casa de estudios que nos ha permitido profesionalizarnos y dedicarnos a la investigación sin tener recursos económicos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces me parece muy importante en ese sentido que exista la universidad pública en México. Y bueno, como dices, de cómo fueron los comienzos de pasar del dibujo al cine, la verdad yo pienso que sigo haciendo artes plásticas, solo que ahora es con otros recursos, pero yo creo que el cine para mí yo lo veo como un gran lienzo, ¿no? Y, y cada intención que tengo al hacer una animación, al hacer un contenido visual, es como, siempre lo pienso como un boceto, como un dibujo. Y esto la verdad es que me relaja mucho porque es solo trazos, ¿no? Jugar con las intenciones del trazo, que sea rítmico, que sea diverso. Y yo creo que todas estas como conocimientos intuitivos desde la infancia, ¿no? De empezar a colorear y todo, fueron solo creciendo y haciéndose otras herramientas hasta llegar al punto en este momento que manejo herramientas análogas y digitales, pero la verdad es que nunca me he pasado del todo al mundo digital. Muchas de mis animaciones, como comentas, son híbridas, es decir, hago toda esta mezcla entre estos saberes de las artes plásticas tradicionales, que van desde el grabado, el dibujo tradicional, a tintas, y la caligrafía, que me apasiona mucho, con las artes digitales. Pero en realidad también mantengo una postura muy crítica hacia la tecnología todo el tiempo. Y yo creo que es porque cuando hablas de medio ambiente o te interesan estas temáticas, pues no puedes dejar de ser crítico. También hacer una autocrítica a cuáles son esas herramientas, ¿no? Que estás utilizando. Me gustaría que fuéramos un poquito corto por corto de lo que vamos a ver en este programa especial de Adriana Ronquillo en el Cine Magnífico 2021. Y me gustaría empezar pues, por la pieza que ya algunos espectadores conocerán del pasado año, pero que hemos querido volver a recuperar este año porque nos encantó y queríamos que llegaran a más gente si era posible, ¿no? Que es La Llorona. Eh, Como decía antes, tu obra tiene mucho mensaje y desde luego La Llorona está íntimamente ligada a la sensibilización con diferentes problemas sociales, en este caso con un gran problema que no solo ocurre en México, sino que por desgracia ocurre a nivel mundial, que son los feminicidios, ¿no? Entonces, me gustaría que abordásemos un poco qué es La Llorona, pero también por qué tú sientes esta necesidad
abordar determinadas temáticas y determinados problemas en tus trabajos, que no son eso, no es algo, una animación que se suele asociar con bello, con algo a lo mejor el contenido muy light, pero sin embargo en tus animaciones siempre hay un mensaje muy importante. Sí, tienes toda la razón, Ani, es como em, la intención para mí de poder usar el medio cinematográfico o la animación, porque muchas veces puedes hacer animación sin necesidad del cine, ¿no? También existen otras salidas para la animación muy interesantes, desde las artes plásticas, por ejemplo, pero me pareció que con la animación se pueden llegar a públicos muy, muy amplios y muy diversos. Y también hoy en día pues hay un consumo tremendo, ¿no? De la imagen en movimiento. Y al tener este recurso, yo pensé que, bueno, pues hay que usarlo para algo que tenga también un fin más allá de lo estético, ¿no? En el caso de La Llorona, por ejemplo, cuando se me ofreció dirigir este proyecto, que está basado en una canción tradicional oaxaqueña que se llama La Llorona, y al inicio era como una especie de la idea era hacer un videoclip, pero viendo la posibilidad o el potencial que tenía hablar sobre feminicidios en este momento histórico, entonces me comprometí mucho con el proyecto y además de yo, bueno, soy de Chihuahua, ¿no? Que estamos Juárez, ¿no? Que es como el antecedente lamentablemente a nivel mundial sobre feminicidios, ¿no? Cuando se empezó como a hacer mundial, a hacer cada vez más visible esa palabra, ¿no? La palabra feminicidios por todos los asesinatos ocurridos a mujeres en la frontera, ¿no? En Juárez. Y ahorita él se va a proyectar en El Paso, ¿no? Que es el otro lado de esa frontera. Es como esas vueltas que da la vida, ¿no? Muy extrañas. Y por eso me parecía también muy importante que se proyectara allá y me encantaría mucho que la gente asistiera, la gente del Paso asistiera a ver este tipo de proyecciones, porque se sensibiliza, ¿no? De lo que está pasando también de este lado de la frontera, que está de hecho unido definitivamente a los sucesos políticos, económicos de la frontera, ¿no? Estados Unidos y México están relacionados lamentablemente por esta... Eh, eh, muchos de estos casos también que tienen que ver con em, pues asesinatos a mujeres de múltiples formas tienen que ver por motivos económicos de trata, ¿no? De trata de seres humanos que van a dar a Estados Unidos, ¿no? O que se usa la frontera para el cruce. Entonces, es importante que de ambas partes estemos conscientes, ¿no? De lo que está pasando ahí, ¿no? Que no solo es un problema de México, sino que Estados Unidos tiene una implicación total, ¿no? En este problema. Y pues me toca mucho el tema porque yo crecí en esa frontera, ¿no? En Ciudad Delicias, en Chihuahua, y trabajé también en las maquiladoras, ¿no? Entonces me doy cuenta de que no es un problema únicamente de género, ¿no? De ser mujer, que sí lo es, pero además está implicado el problema económico, ¿no, Nani? Que es... que no son cualquier mujeres, ¿no? Las que se asesinan impunemente, ¿no? Las que desaparecen y no pasa nada. Son mujeres generalmente de condiciones económicas humildes, trabajadoras, en el caso de la frontera, ¿no? Pues la mayoría de ellas, ¿no? Trabajadoras de la fábrica, que es mano de obra barata, que si desaparecen, pues no pasa nada, al día siguiente se reemplazan por otra, que ganan una miseria, ¿no? La verdad, de salario, y entonces no hay, la ley no tiene ninguna obligación de ningún tipo, ¿no? De saber qué pasó, hacia dónde se fueron, por qué se las llevaron. Y muchos de estos casos, como el caso de la hija de Norma Andrade, que es una lucha emblemática de feminicidios en Ciudad Juárez, se sabe que es un caso que está relacionado con homicidios múltiples, ¿no? Y aún así se tiene mucha información sobre quién es el responsable ligado con cuestiones del gobierno, ¿no? Etcétera, y no se hace nada al respecto, ¿no? Entonces también hay una negligencia de parte de los gobiernos que implica al gobierno de México y de Estados Unidos para resolver estos casos, ¿no? Y La Llorona es una forma de abrir estas temáticas, ¿no? Por ejemplo, que en este momento, en un festival de cine, estemos discutiendo estas problemáticas que son tan difíciles, que son tan duras de tratar, pero que a través de las imágenes, de los símbolos, se pueden hablar poco a poco. Y de hecho, La Llorona
se ha llevado a públicos adolescentes, se ha proyectado en escuelas, se ha proyectado en festivales de arte, en festivales de cine que no tienen nada que ver con derechos humanos y se ha acogido muy bien, ¿no? Los chicos, por ejemplo, los chicos en la secundaria, me ha tocado a mí ver cómo se quedan impresionados al escuchar la letra de La Llorona, al ver las imágenes y empiezan a surgir como discusiones, ¿no? Hay una sensibilización, quizás no desde lo racional, pero sí desde lo emotivo, ¿no? Sí, sí, es así, es completamente como lo describes. Me gustaría que ahora entráramos en pleno a hablar de Mujer Espíritu y de Ticho. Yo analizándolo, ¿no? Además los he vuelto a ver hoy para tenerlos más frescos antes de conversar contigo. Creo que son dos antagonistas, pero que se complementan, ¿no? Digamos, Mujer Espíritu tienen que ver los dos con el medio ambiente, pero Mujer Espíritu es una celebración de la comunión del hombre, en este caso de una mujer, con la naturaleza, ¿no? Una belleza. Es como esa mujer recorre todos los elementos, el fuego, el agua, el aire, el viento, o sea, es maravilloso, ¿no? Y está como que esa energía de la naturaleza te da energía a ti mismo, ¿no? Como espectador. Y sin embargo, Ticho es todo lo contrario. Ticho es un drama, habla de una manera muy bella, pero a la vez muy triste, de los estragos que la codicia humana, que el capitalismo, que el mal uso de los recursos naturales está provocando en el mundo y que ahora mismo no puede ser más actual este cortometraje, por desgracia, porque estamos viviendo, bueno, pues ya no solo enfermedades que tienen que ver, obviamente, en parte por el cambio climático, sino muchos desastres naturales, el calentamiento, las temperaturas locas, fenómenos naturales que antes no se daban con tanta frecuencia. Entonces, bueno, son como la cara y la cruz de un mismo tema, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mensaje muy, muy, muy bueno en los dos, ¿no? De lo que tenemos que respetar, lo que tenemos que hacer y lo que desgraciadamente estamos haciendo y que nos está perjudicando a todos. Pero bueno, ya no sigo hablando yo ni enrollándome yo. Ahora te toca a ti explicar si tú lo ves así y también que nos hables de cada trabajo, ¿no? Y de por qué además este tema en concreto, el medio ambiente, te llega tanto y has decidido también volcar parte de tu trabajo en él. Sí, Nani, tienes razón, es interesante siempre escuchar la opinión que otros tienen de tus trabajos, ¿no? Y aunque pasen los años y pasen los años, siempre te vas a encontrar a alguien que ve algo nuevo en tu trabajo y eso es como lo bonito, ¿no? Y el tipo de trabajo que hay en Ticho, por ejemplo, es un trabajo muy artístico, digamos, ¿no? Es un tipo de animación de autor en donde yo me di una libertad de tener abstracciones, ¿no? De tener un tipo de narrativa diferente, no hay una narrativa completamente lineal, hay muchas imágenes que solo evocan, que no dicen tan claramente, ¿no? Y a mí esto me parece que es importante de cultivar en los públicos, ¿no? Como bien dices, para que si es un público, es un espectador niño, por ejemplo, infantil, o también muchas veces cuando salimos de estos ámbitos de los festivales, ¿no? Digamos, del cine de autor o de la gente que está acostumbrada a ver cine independiente, etcétera, nos damos cuenta que o pensamos a veces que la gente no tiene esta capacidad como para leer obras más abstractas, quizás con más silencios o más lentas en su tiempo, ¿no? Porque hoy en día también mucho de esta aceleración como de los medios es que las imágenes corren muy rápido, ¿no? Entonces estamos acostumbrados o cada vez nos estamos acostumbrando más a scrollear solamente, ¿no? A no detenernos en la imagen. Entonces este scrolleo de imágenes hace que no pongas la atención suficiente, ¿no? Que todo sea como muy banal, ¿no? Que todo sea muy pasajero, muy desechable, ¿no? Y esos son como tipos de valores en la imagen en los que en mis animaciones un poco yo quiero hacer contra, ¿no? Que es esta rapidez de la imagen, me parece que es un deterioro para la concentración, ¿no? Como para cultivar también habilidades cognitivas, ¿no? Como es la atención, la concentración, la reflexión sobre lo que estamos viendo. Entonces, Ticho tiene este tiempo un poco más lento y todas estas imágenes evocativas
Y a mí me daba un poco de miedo, hasta la fecha me sigue dando miedo que la gente no lo entienda, por ejemplo, ¿no? Y, y me doy cuenta cuando se lo muestro a mis familiares o a mis amigos en cosas cercanas, en sus reacciones, ¿no? Y cómo lo entienden a la perfección y entienden este mensaje que tiene que ver en contra del capitalismo, básicamente, ¿no? Que habla sobre la avaricia, ¿no? Sobre la avaricia del ser humano, que yo lo explico a través de este personaje que es Ticho, que es una metamorfosis de animación que va desde un minero o un personaje real, digamos, va haciendo una metamorfosis un poco compleja ahí, y después desciende a una especie de garza, una garza muy mona y como gordita, y después esta garza desciende a una imagen real de una garza como de tipo de ilustración científica, y todo esto para hablar sobre cómo vamos perdiendo las cosas importantes y aceptando cosas banales, ¿no? En este caso, como fascinación al dios del dinero. Y como Ticho, eh, yo lo veía como un personaje humano, humano en el sentido de que tenía una vida imperfecta, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Que podríamos en un momento decidir tomar una decisión correcta, o por algún descuido, por falta de atención en algo, tomamos una decisión incorrecta, ¿no? Y nos vamos por un camino equivocado. Y en este caso, en Ticho, era el camino de la ambición, ¿no? Y de la locura, de la destrucción que genera toda esta ambición hacia el dinero. Y este mensaje estaba como muy en mi cabeza, y en la película, narrativamente, no estaba escrito en un guión. Digamos, toda la película se firmó con un guión visual, entonces todo era con base en el storyboard, y todos mis compañeros artistas, que estábamos muy relacionados en ese momento con, bueno, en realidad todo mi equipo en La Furia Studios, que es como mi equipo de artistas con los que trabajo, estamos muy implicados con las cuestiones medioambientales. Entonces, al momento de realizar los escenarios, de hacer los dibujos, de poner la música, todos estábamos como poniendo nuestra sensibilidad en esto, ¿no? Nuestro sentimiento. Y más que una cuestión técnica, digamos, racional, había una sensibilidad artística en la pieza, ¿no? Y al final, yo creo que eso es lo que la gente lee. Siento que la gente no lee la historia, sino que lee este universo sensible que fuimos colocando todos poco a poco ahí, ¿no? Entonces me parece que si le das también el tiempo a algunas piezas para verlas con detenimiento, puedes tener esta experiencia estética, ¿no? No solo tan racional y te digo como desechable, de, la película trata de, inicia aquí, fin, ¿y de qué se trató la película? De esto, ¿no? Muchas veces no sabes bien de qué se trató la película, pero te queda una sensibilidad, una sensación que te acompaña durante días, ¿no? O semanas, ¿no? Y yo creo que eso es el arte, ¿no? Cuando logras poner en el cuerpo de otra persona un sentimiento que antes no estaba, ¿no? Y bueno, respecto a las temáticas medioambientales, bueno, tanto en México como en todo el mundo, como bien dices, está pasando una crisis ecológica terrible, que más claro que después de estos casi ya 2 años que tenemos encerrados a causa de un virus, ¿no? Pero en realidad yo creo que es el virus del capitalismo, ¿no? No es ningún virus, es el virus del exceso de, de saqueo ¿no? de nuestro mundo. Y la tecnología, en este caso la animación, ¿no? Los teléfonos celulares y todos estos recursos tecnológicos que ahora usamos, tienen mucho que ver con esta gran destrucción, ¿no? Estados Unidos y China, pues son los mayores productores de basura tecnológica, ¿no? A nivel mundial. Aunque México y España no nos quedamos atrás, estamos como en el 10, 11º lugar. Entonces, estamos entre los 10, 11 países que más desechos tecnológicos hacemos. Y estos desechos tecnológicos que hacemos para hacer animación, para comunicarnos, para divertirnos, todo eso, pues también tiene una consecuencia, un impacto en el medio ambiente, ¿no? Y tan solo cosas que a veces nosotros no estamos muy conscientes, pero un cambio de un teléfono celular, estarlo cambiando, que implica, ¿no? Un celular está lleno de metales pesados, ¿no? De mercurio, de plomo, de todos estos metales que van a dar a los ríos, que van a dar a la tierra, ¿no? El mercurio tiene, por ejemplo, implicaciones desastrosas para el cerebro humano, y todos estos consecuencias, ¿no? Que es como de este modo acelerado de vida y de este consumismo
es que ha llegado a un, como tú dices, ¿no? A un grado ya sin razón, ¿no? Entonces es como paradójico cómo con las imágenes podemos hablar de estos temas, ¿no? Tratar de hacer conscientes o de transmitir una sensibilidad que te haga reflexionar sobre la forma en la que estamos viviendo en este mundo y por otro lado, para producir estas imágenes, pues estamos consumiendo estas tecnologías, ¿no? Es una gran contradicción, es, ¿no? Una contradicción contemporánea, ¿no? Pero me parece que Ticho habla de todo esto en una forma de duelo, ¿no? Nosotros que pasamos por un duelo de una querida amiga compañera, entonces al mismo tiempo este duelo de cuando muere algo bello, lo queríamos poner en Ticho, ¿no? Nuestra compañera era una gran artista, joven y llena de talento que de pronto se nos fue. Y este duelo por el que pasábamos es como este duelo que yo siento y que muchos de nosotros sentimos cuando vemos un paisaje en un río, por ejemplo, y que es bello y al mismo tiempo sabemos que está destruyéndose, ¿no? Que lo vemos lleno de desechos, que lo vemos cuando vamos al mar y estamos en la playa felices, ¿no? En el atardecer y de pronto vemos que el mar trae un montón de rastrillos, ¿no? Y de plásticos, eso es como esta sensación agridulce, ¿no? De melancolía entre lo bello y lo horroroso, ¿no? Al mismo tiempo. Pues nada, Adriana, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Bueno, lo que tiene que hacer la gente después de escucharte esta charla es ir corriendo a ver los cortometrajes, porque yo creo que les van a fascinar como nos han fascinado a nosotros y deseando, pues eso, todo lo que nos has contado de lo que estás haciendo actualmente es muy interesante y deseando verlo y leerlo, ¿no? Cuando tengas el libro también. Y, y nada, darte las gracias siempre por tu amabilidad y nada, que te emplazamos para el 2022 para tenerte aquí en Albuquerque. Bueno, pues muchísimas gracias y vayan a ver las animaciones en pantalla grande y con la música a todo volumen, que eso es lo más bonito, ¿verdad? Y gracias, Nani, por todo y gracias al festival también. Muchísimas gracias, Adriana. Chao.